Bueno, ahí estamos. Bueno, bienvenidos. Feliz año. Vamos a comenzar nuevamente con las emisiones en directo. Y bueno, hoy tenemos, ¿no?, un cursito que traje por aquí. Que, bueno, le puse ¿quién eres cuando tus máscaras se caen?, ¿no? Porque, bueno, el nombre del libro con el que vamos a trabajar se llama Más allá del ego, ¿no? Es este librito que es un poco gordo. Más allá del ego es una recopilación de varios autores, ¿no? Maslow, Capra, Grof, Wilber, Das, Tartt, Goleman y otros. Los que hicieron esta recopilación o compilación se llaman Walsh y Vaughan. Y aquí en este libro, ¿no?, que esencialmente trata de psicología transpersonal, o sea, de cómo trascender la persona, podemos descubrir, ¿sí?, muchas herramientas para poder realmente sanar. En el mundo nos encontramos con muchas herramientas que llamamos de sanación, ¿no? Y casi todas las herramientas ocultan, ¿sí?, como tras un velo, querer mejorar al personaje, volverme ahora una persona más buena, algo más feliz, alguien más feliz, una persona, ¿sí? Y resulta que todo el problema es la identificación con la persona. Entonces, si no sabemos bien qué significa ser una persona, no sabemos bien qué es el ego, ¿no? Por eso este libro se llama Más allá del ego. No podemos trascender este ego. Cualquier camino espiritual que emprendamos siempre va a quedar trunco, o si no, no nos va a dar los frutos, ¿sí? No nos va a dar ningún fruto. Nos vamos a encontrar con que ahora nos vamos a creer que somos espirituales y que somos mejores personas, y siempre atrapados en la persona. Nosotros todos aquí, ¿no?, para poder afrontar esto que le llamamos experiencia o esta vida, todos nos hemos colocado una máscara, ¿sí? Algunos varias máscaras, las vamos intercambiando, ¿no? Esta máscara es esa cara, sí, la cara que le doy al mundo, lo que muestro, el cómo me muestro, cómo creo que debería ser y cómo quiero ser, esos ideales de persona también que tengo. Y así es como transitamos toda nuestra experiencia aquí. Y claro, llega un punto que debido a que la persona que creo ser, con la que estoy identificada, tiene tantas vicisitudes, tantas dificultades, llega un punto en que la máscara se tiene que empezar a resquebrajar y ir hacia adentro y conectar conmigo mismo, con quien yo realmente soy. Por eso el título es ¿quién eres cuando tus máscaras se caen?, ¿sí? Mientras sigamos sosteniendo máscaras, nunca vamos a saber quiénes somos, y por lo tanto tampoco vamos a poder saber quiénes son esos que llamamos los demás. Por lo tanto tampoco vamos a aprender a relacionarnos con los demás. Siempre vamos a tener lo que se llaman problemas. Y no existen fórmulas mágicas, por más que el mundo nos venda muchas fórmulas mágicas. La única fórmula mágica es saber quién soy. Y mientras yo no sepa quién soy, puedo escuchar muchos facilitadores, puedo escuchar muchos videos, leer muchos libros y hacer muchas prácticas llamadas espirituales y de no sé qué, de conciencia alterada. Pero si yo no sé cuál es mi propósito, que es el que mis máscaras se caigan y realmente que aparezca esa luz que verdaderamente soy, entonces haga lo que haga no me va a servir mucho. Por eso la intención de este curso, ¿no?, es compartirlo contigo y, bueno, al mismo tiempo conmigo, bueno, entre todos, porque a mí también me hace falta, si no, no estaría aquí.
para que aprendamos, ¿no? Y reflexionemos un poquito acerca de todo esto. La intención, ¿no? Como para que sea más sencillo, ¿no? Se me ocurrió a mí, es ir pasándoles un videito en el cual nosotros vamos a ir escuchando, no van a escuchar mi voz en off detrás de las letritas que aparecen en el video, e ir explicando un poco lo más importante de este libro. No es que lo vamos a leer completo e íntegro porque nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Y hay cosas que, bueno, son aclaraciones que hacen los autores que no son demasiado trascendentes. Vamos a abocarnos a lo importante. Entonces, yo voy a poner, ¿no?, el video. Después, bueno, los que se vayan sumando aparecerán aquí en el chat, ¿no? El videito que voy a colocar. A ver, esperen un poquito. Que lo tengo aquí. Ahí está. Y vamos a ir, mientras transitan las imágenes, vamos a ir haciendo aclaraciones. Bueno, hay diferentes personas, ¿no? Hablando de personas, aparentemente lo que queremos todos ser aquí, que bueno, que son miembros del canal o están suscritos al canal y que realmente, bueno, siguen todos los trabajos que voy proponiendo y venimos haciendo cursos desde hace tiempo. Y hay otros que, bueno, serán nuevos. Entonces, como hay de todas las clases, ¿no?, voy a ir aclarando algunos términos para aquellos que por primera vez están participando y puedan comprender bien de qué se trata. Acá dice la naturaleza de los modelos. Nosotros, cuando vemos esta palabra modelo en el mundo, podemos hacer diferentes interpretaciones de lo que es un modelo, ¿no? No estamos hablando de los modelos que pasan por la pasarela desfilando, las chicas lindas, o los chicos lindos con ropas, no. Estamos hablando de algo que tiene que ver con un molde, más que, ¿no?, modelo de molde. O sea, cómo cada uno se ha amoldado o se ha hecho de una manera, se ha estructurado su personalidad, ¿no? Cada uno parece ser que es diferente de cada otro y cada uno tiene su manera de ser, ¿no? Su modelo sería como no solo eso que yo acepté, ¿no?, de mí mismo y me gusta ser así, por eso digo yo soy así, sino también todos esos modelos que hemos adquirido de la sociedad, de la familia en la que nacimos y nos criamos, etc. Estos modelos, dicen los autores estos, son representaciones simbólicas que describen los principales rasgos o dimensiones de los fenómenos que representan. Por eso todo modelo es un símbolo, ¿no? Es algo que me representa. Por eso esto tan acostumbrado que tenemos todos aquí en el mundo, decir yo soy así, Pepe es asá, Manuela es de tal manera, Federico es de la otra manera. Como tales son sumamente útiles para descomponer fenómenos complejos en representaciones más simples y más fácilmente comprensibles. Sin embargo, por los modelos se paga cierto precio. En los últimos años se ha empezado a tomar cada vez más conciencia del poder de los modelos y las creencias sobre la configuración de la percepción. Y acá nos vamos a detener un poquito porque, claro, de acuerdo a como yo creo ser, es como yo veo el mundo y a los demás. Es como yo percibo. Por eso todos no percibimos de la misma manera, porque tenemos unos modelos, unas estructuras, ¿sí?, unas maneras de ser y de ver la vida o la experiencia aquí en la vida, cada uno es muy particulares, ¿no? Esto es muy poderoso en el mundo, si ustedes observan.
Y son muy poderosas las creencias que tenemos también. ¿Sí? Y todo eso es lo que configura mi percepción. Por eso cada uno ve diferentes cosas. Hola Adriu, bienvenido. Esto es muy importante porque ahora van a ver que todo el desarrollo del curso, que va a durar bastante tiempo, ¿no? Porque no vamos a hacerlo en una clase nada más. Van a ver cómo nos va a ir llevando a que tomemos conciencia de lo importante que es descubrir estos modelos y creencias internos, ¿no? Que cada uno se ha construido para poder darme cuenta de por qué yo percibo así el mundo, o mi experiencia aquí en el mundo. Bien. Especialmente cuando son implícitos estos modelos, ¿no? Se dan por supuestos o se aceptan sin cuestionarlos. Cada uno tiene un modelo, una manera de ser, y no se cuestiona el modelo o esa creencia que tiene. Los modelos llegan a funcionar como organizadores de la experiencia que modifican la percepción. Así como yo creo ser, ¿sí? Es así como se configura mi experiencia. Así funciona mi experiencia. Por eso fíjense en que todos, casi todos, ¿no? Los caminos espirituales apuntan, y todas las personas buscan eso, y eso vende mucho en el mundo, en cómo cambiar mi realidad, cómo cambiar mi experiencia. Nosotros estamos todos abocados en ver cómo podemos hacer para que lo que está ahí fuera se modifique y ahora funcione de acuerdo a mi modo, a mi modelo, a como a mí me gustaría. Por eso esto de querer cambiar el mundo, cambiar a otros, es una tendencia muy fuerte en nosotros. Porque el reconocerme y darme cuenta que todo es un problema que tiene que ver conmigo, con mi manera de ver, con mis creencias, con mis modelos, con mi pequeño punto de vista, mi estructuradita manera. No me gusta cuestionar eso. Me gusta sí mucho cuestionar lo que hacen los demás, ¿no? Y emitir juicios. O si no, buscar maneras de poder cambiar a los demás o el mundo, pero sin nunca tocar a este, que lo tengo tan bien diseñadito y tan bien estructuradito, que tanto tiempo me llevó construir. Ahora no voy a cambiar yo. No, decimos, ¿no? Entonces, sugieren ámbitos a la investigación, le dan forma y determinan la interpretación de datos y experiencias de modo tal que se vayan obteniendo los resultados que los mismos modelos profetizan, ¿no? Es como, de acuerdo a cómo soy, es como mi experiencia va a desarrollarse, ¿no? La naturaleza autorrealizadora y autoprofética de este proceso indica que los modelos se autovalidan, es decir, que sus efectos sobre la percepción y la interpretación se convierten en argumentos en favor de su propia validez, que configuran la percepción de manera congruente consigo mismos. Como tiene que haber una coherencia, ¿sí? Porque si no yo me sentiría que estoy en el caos, entonces yo necesito validar mis creencias ahí fuera, ¿no? Yo necesito que mis modelos internos coincidan con eso que yo veo ahí fuera, con mi percepción. Esos efectos que vienen de mí, que yo soy la causa, necesito validarlos y que concuerden, que sean coherentes. Fíjense que cuando nosotros perdemos la coherencia empezamos a decir, ay, no entiendo, estoy confundido, ¿no? Por eso estamos muy dedicados, ¿no?, a que las cosas se validen, las pruebas. Por eso los científicos, ¿no?, tienen tanta fama. O sea, todo tiene que ser comprobado, porque
la linealidad del pensamiento, de la mente egótica, es así. Es si esto, esto. Ya tenemos como fórmulas hechas. Si yo hago así, va a pasar así. Entonces todo tiene que ser congruente y tiene que ser coherente dentro de mí, porque mi modelo dice esto y mi percepción tiene que ser acorde a mi modelo. Así es como estamos todos configurados, ¿sí? Esto obviamente es la introducción al libro, ¿no? Nosotros ahora vamos a ir indagando mucho más. Van a ver que se pone muy interesante. En otras palabras, que todo lo que percibimos tiende a decirnos que nuestros modales y creencias son correctos. Yo lo que veo ahí, lo que percibo ahí, afirma o valida que lo que yo pienso, bueno, acá en el mundo decimos lo que yo pienso, lo que yo creo es así, ¿no? Por eso no tenemos esas frases, ¿no? Viste, te dije, yo sé cómo son las cosas, estaba en lo cierto. Esta es la prueba de que esto es así, es así. Pero el mayor peligro de este efecto reside en el hecho de que el proceso opera principalmente a nivel inconsciente. Estos factores son de especial importancia para el tema que nos ocupa porque todas las psicologías son modelos. Todo esto que yo digo que percibo ahí fuera, o sea, así como veo el mundo, no solo tiene que ver con mis modelos y mis creencias conscientes, sino que tiene que ver con mis creencias y modelos inconscientes. Todo eso que yo no veo de mí. Por eso necesitamos pues ir al psicólogo para que nos diga cómo somos, porque no sabemos ni cómo somos, ¿no? ¿Cuál es el problema que tengo? Yo no sé por qué mi vida es un desastre. Claro, porque es que nunca me cuestiono nada. Y cuando vamos a una terapia, ¿no? Se nos confronta con esas creencias, esos modelos, y empezamos un poquito a vernos y a descubrirnos. Porque parece ser que por nosotros mismos no pudiéramos hacer esto. Pero van a ver que como este libro lo va desarrollando, van a ver que sí que se puede. Lo que pasa que es que no se quiere, que es muy diferente. No poder que no querer. Entonces vamos a la siguiente figurita. Todo punto de vista depende de ciertos supuestos referentes a la naturaleza de la realidad. Si se reconoce así, los supuestos funcionan como hipótesis. Si se olvida, funcionan como creencias. ¿Ven? No es lo mismo una creencia que una hipótesis, o sea, un supuesto. Nosotros por lo general, ¿no?, nos basamos mucho en nuestras creencias. Y en realidad casi todo este mundo es un supositorio, digo yo, ¿no? Un supositorio, un supuesto. Nosotros suponemos que las cosas son así, pero es que en realidad no sabemos cómo realmente son. Siempre la interpretación, que tiene que ver con la percepción, como están muy ligadas, entonces yo creo que son así, ¿no? Y entonces funciona así, ¿ven? Todo punto de vista, por eso yo siempre digo, yo pienso, yo creo, siempre desde mi punto de vista, ¿no? Supongo ciertas cosas, ¿no? Y si yo digo que supongo, no es lo mismo que diga que yo afirmo o que creo que es así. Por lo general nosotros nos basamos mucho en que las cosas son como yo digo, como yo creo. Por eso nos peleamos entre todos, ¿no? Por defender una creencia. Porque como estamos ocultos tras las máscaras, por eso este curso le puse así: ¿quién eres cuando tus máscaras se caen? Una cosa es lo que yo creo ser cuando sostengo mi máscara y otra cosa es lo que hay detrás de la máscara. Los conjuntos de hipótesis forman los modelos o teorías y los conjuntos de teorías constituyen los paradigmas. Un conjunto, ¿ven?, de hipótesis forman modelos o teorías, como hay en el mundo, que son millones, ¿no? Y un conjunto de teorías, cuando yo tengo un conjunto de ciertas teorías,
a las cuales yo adhiero. Por eso fíjense en el mundo, unos parece que creen en unas cosas, otros creen en otras cosas, cada uno cree lo que le parece. Eso forma un paradigma, y ahora vamos a ir viendo lo que es un paradigma, ¿no? Todos estamos encerrados en paradigmas. Por eso después decimos, ¿por qué este mundo es así, es tan caótico? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué no hay paz? Un paradigma es una especie de teoría general de un alcance tal que puede abarcar la mayor parte de los fenómenos conocidos en su campo, o proporcionar un contexto para ellos. Por ejemplo, la teoría de que los planetas giran alrededor del Sol es ejemplo de un paradigma que orienta a la astronomía. Se da por supuesto que cualquier teoría o paradigma científico es continuamente susceptible de ser modificado e incluso refutado, ¿no? Este es el paradigma actual, pero anteriormente se creía que la Tierra era plana, ¿no? Y se creían otras cosas, había otros paradigmas diferentes. Por eso los paradigmas pueden cambiar. Se da por supuesto que cualquier teoría o paradigma científico es continuamente susceptible de ser modificado o incluso refutado, porque después aparece otra teoría más adelante que refuta la anterior. Sin embargo, cuando las teorías son eficaces, se tiende finalmente a darlas por sentadas, ¿no? Cuando vemos que una teoría se aplica, ¿no? Se lleva a la práctica y da resultado, ya se da por sentado que eso es así. Entonces, estos paradigmas normativos se convierten en marcos de referencia y filtros conceptuales que condicionan la manera natural y sensata de ver las cosas. Y fíjense en que normalmente, ¿no? Cuando varias personas ven las cosas de una determinada manera, ¿no? Y somos mayoría los que la vemos así, decimos que somos más sensatos, es más sensato verlo así que como lo verían otros, ¿no? Es como que ya todos después vemos a través de ese filtro, porque ya está comprobado que es así. Así es como se va construyendo, ¿no? Todos estos paradigmas. Por ejemplo, antes de la revolución copernicana, la idea de que el Sol se movía alrededor de la Tierra no se cuestionaba, sino que se consideraba más un hecho que una teoría o una interpretación. De manera similar, en la actualidad, tendemos a olvidar que el paradigma moderno, según el cual los planetas giran alrededor del Sol, tampoco pasa de ser una teoría o interpretación. Una vez que un paradigma llega a ser algo implícito, adquiere un poder tremendo, aunque no reconocido, sobre sus partidarios que se convierten en creyentes. Esto está bueno que lo veamos, que reflexionemos acá en un punto, ¿no? Para que nos demos cuenta cuán atrapados estamos en eso. Por eso, realmente el que, bueno, ahora está de moda decir el que despierta, ¿no? O el que yo diría el que se da cuenta, que ya no se deja engañar por la alucinación del mundo y las creencias, es siempre el que cuestiona la realidad. Aquel que se cree lo que creen todos y bueno, porque ahora está de moda esto, entonces subámonos a la cresta de la ola y vamos todos para allá, ¿no? No se ha cuestionado nada, ¿no? Realmente, fíjense en cómo todo va cambiando. Inclusive, mis propios pensamientos cambian. Ni siquiera día a día, en el mismo día cambian. A la mañana pienso una cosa, a la tarde pienso otra y a la noche otra diferente. Y sin embargo, ¿cómo me aferro a esas creencias y me transformo en un creyente? Porque parece ser que ser creyente es algo muy poderoso en este mundo. Yo tengo que creer en algo. Inclusive, decimos que creemos en Dios, cuando a Dios no se le puede creer en Dios, sino conocer.
Entonces, como estos autores van llevando, ¿no?, esto, me parece, la verdad, muy profundo y fabuloso, ¿no?, para aquellos que lo quieran aprovechar, este curso, ¿no? Porque esto es algo para el que lo quiere aprovechar. El que quiere seguir siendo creyente, va a subirse a la cresta de la ola y va a ir por ahí. Pero el que quiere reflexionar, ¿no?, profundamente, por eso a mí me gusta que los cursos que les voy proponiendo sean para reflexionar, no para convencerlos yo a ustedes de nada, porque la verdad que sería una pavada si yo hiciera eso, porque yo no quiero convencer a nadie. Solamente apunto, ¿no?, a que no hay una sola cosa en el mundo y todo lo que existe es eso, sino que hay multiplicidad de cosas. El mundo nos ofrece tanto, pero yo me tengo que cuestionar. Además, llevarlo a la práctica, en mi propia experiencia, para ver cuán cierto es eso que me dicen. En psicología esto se conoce como un vínculo SR, Stimulus Response, o sea, estímulo-respuesta. Un estado en el cual el investigador es incapaz de admitir ninguna otra teoría que la suya, porque le parece obvio que sólo de esta manera pueden ser las cosas. No sé si esto les suena. Así actuamos todos, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. ¡Ay! Me ponen una figurita linda ahí, en la televisión o en el YouTube. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿No? Es la reacción. ¡Ay! O sea, tenemos que observar esto, ¿no? Ahí, porque después decimos que esas personas son superficiales, pero yo mismo no soy superficial. No actúo siempre así, automáticamente, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Y que solamente lo que yo creo es la verdad y nada más. Es obvio, solo las cosas son así, como yo digo. Bien, eso habla de una mente cerrada, ¿no? Cerrada. Ahí estamos cerrados. Bien. Es un estado al que se le llama fijación paradigmática. Es como transformarse en un piñón fijo. Vieron, acá en Argentina hay un señor que era el payaso piñón fijo. Que el piñón, vieron que es una cosa de la bicicleta, un objeto ahí de la bicicleta, que, ¿no?, nos mantiene siempre en el mismo punto. Tiqui, 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 tiqui. Piñón fijo. Es que si no me abro, ¿no?, me cuestiono y utilizo esta capacidad que tenemos todos de discernir, entonces ningún camino espiritual me va a dar resultado. Porque entonces me voy a transformar en lo que decían acá los autores hace un rato, en un creyente. Ahora soy de esta onda, yo, de la onda New Age, de no sé qué. Ahora aparece uno nuevo, porque es así. Observen. Aparece uno nuevo y todos dicen, no, ahora este que estábamos con este lo dejamos, ahora vamos con el otro. No, porque el otro es mejor, ¿no? Fíjense en cómo, ¿no? Ni siquiera, o sea, cómo nos dejamos llevar por esta actitud estímulo-respuesta, SR, ¿no? Así opera la mente. Y el que despierta es aquel que puede observar la psique. Esto se trata de observar nuestra psique. Ese es el trabajo interior. Todo trabajo interior tiene que partir por observar la psique. Al principio va a parecer que estoy observando un personaje, que me estoy observando a mí como persona porque no me va a quedar otra. Pero después me voy a dar cuenta que estoy observando mi psique. Vamos a pasar a la que sigue. Por consiguiente, la introducción de un paradigma nuevo puede ser extraordinariamente difícil y dar lugar a lo que Kuhn llama un choque de paradigmas, ¿no? Cuando estamos muy aferrados a ciertas creencias, tenemos un paradigma, romper con ese paradigma es algo que se vive o se experimenta como un choque. En los choques de paradigmas, el antagonismo y la mala comunicación entre las facciones es cosa común y permite entender que hasta los mayores innovadores científicos hayan sido con frecuencia ignorados inicialmente. Si quienes participan en la comunicación no llegan a darse cuenta de que están usando estructuras de razonamiento diferentes, sino que se percatan únicamente de sus dificultades comunicativas,
Cada parte tiende a percibir dichas dificultades como algo que se origina en la falta de lógica o de inteligencia de las otras partes, o incluso en su mala fe y falta de sinceridad. También es posible que se hagan la ilusión de entenderse sin tener conciencia alguna de su falta de entendimiento recíproco. Bueno, vamos a hacerlo más en criollo ahora todo esto. Fíjense en que en la era de la comunicación en la que estamos todos, ¿no? Que ya tenemos que el WhatsApp, que el Facebook, que YouTube, que las redes sociales tantas que hay, ¿no? Todo esto, que parece que estamos en la era de la comunicación, ¿no? Nadie se sabe comunicar con nadie, ¿no? Es que no, no, no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Estamos escuchando siempre desde un modelo, unas creencias. Entonces cuando escucho parece ser que hay otros que hablan o creen lo mismo que yo, a eso los escucho. El que dice una cosa diferente, no, ese no, decimos, ¿no? Entonces tildamos después a los otros y decimos, no, ese comunicador no está siendo sincero, o mira, se equivocó acá, se equivocó allá, ¿no? Estamos muy pendientes de eso, no del contenido, el mensaje que se nos está transmitiendo, sino de la cara que pone el interlocutor, de cómo está vestido, y no sé si se metió el dedo en la oreja mientras hablaba, por ejemplo, ¿no? Y decimos entender al otro, y resulta que no entendemos nada, y el otro tampoco nos entiende a nosotros. Por eso la mayor parte de nosotros nos sentimos incomprendidos aquí en este mundo, que nadie nos entiende, decimos, ¿no? Es lo normal aquí. Ahora vamos a ir viendo por qué viene todo esto, ¿no? Un paradigma puede ser considerado, por ende, como un contenedor o contexto para determinadas formas de conocimiento e investigación, con lo cual excluye inevitablemente otras especies de información. Tal como sucede con cualquier teoría o modelo, los paradigmas configuran la percepción, la indagación y la interpretación de maneras que son autovalidantes. Es decir, que cualquier paradigma fundamenta la validez de sus propios supuestos. Todo lo que esté más allá de su alcance tenderá a ser considerado igualmente a partir de su perspectiva y por ende a ser deformado o falseado. De tal manera los paradigmas, y en realidad todos los modelos, desempeñan funciones de organización útiles y necesarias, pero cuando se olvida que son de naturaleza hipotética, actúan como filtros de percepción deformantes. Así es como nosotros vemos la realidad, esto que le llamamos la realidad, o la experiencia, la vida, o el mundo, a través de unos filtros, de unos paradigmas, a través de mis creencias, mis modelos. Y no nos damos cuenta que todo en realidad es relativo, está basado en supuestos. Nada es verdadero per se. La verdad es una sola, ya lo sabemos, ¿no? No mi verdad, la que yo sostengo. A ver qué dice la siguiente. Entonces, estos autores, bueno, fíjense en que comienzan hablando sobre todo esto que es un paradigma y todo, que me pareció interesante presentárselos porque es muy importante conocer cómo estamos estructurados, ¿no? En paradigmas, modelos, creencias. Porque si no sabemos lo que es esto, entonces, claro, cualquier información que nos llegue nueva va a producir un choque en nosotros. Y una de dos, o nos vamos a abrir y vamos a decir, a ver qué es esto, o nos vamos a cerrar y vamos a decir, no, esto no es para mí, no es para mí o no lo entiendo. Bueno, podemos usar cualquier argumento, ¿no? Para justificarnos, ¿no? Y acá viene una pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué es una persona? He aquí la cuestión más fundamental con que se enfrentan todas las psicologías.
Las diferentes psicologías suponen perspectivas diferentes y subrayan diferentes dimensiones. A partir de ellas construyen lo que con frecuencia parecen imágenes radicalmente diferentes de la naturaleza humana. Por lo común se considera que tales puntos de vista son opuestos. Es más probable que representen partes de una compleja totalidad multidimensional. Ahora van a ver que en la siguiente lo aclara esto. El modelo transpersonal, por eso este libro está basado en un modelo transpersonal, o sea que trasciende la persona. No se queda en el mejoramiento personal, en mejorar a la persona per se, sino que se pueda trascender la persona, que se puedan caer mis máscaras. No se propone negar otros modelos, este modelo que plantean los autores, sino más bien enmarcarlos en un contexto más amplio que incluya estados de conciencia y niveles de bienestar que no tienen cabida en los modelos psicológicos anteriores. Las 4 dimensiones principales de este modelo son la conciencia, el condicionamiento, la personalidad y la identidad, que es lo que vamos a ir viendo ahora por partes. Bajo estos encabezamientos resumiremos lo que nos parece representativo de los principios básicos de un modelo transpersonal. Compararemos con ellos los supuestos tradicionales de Occidente. A ver qué es la conciencia, ¿no? Acá como lo plantea este modelo, ¿no? Este modelo transpersonal considera que la conciencia es la dimensión central que sirve de base y de contexto a toda experiencia. Respecto de la conciencia, las psicologías tradicionales de Occidente han mantenido diferentes posiciones, que van desde el conductismo, que prefiere ignorarla, dadas las dificultades que plantea su investigación objetiva, hasta los enfoques psicodinámicos y humanistas, que la reconocen pero que generalmente prestan más atención a los contenidos que a la conciencia per se, como contexto de la experiencia. Fíjense acá estas posturas, ¿no? Algunos ignoran a la conciencia y otros les dan más importancia a los contenidos de la conciencia. Y ahora vamos a ver, ¿no?, qué son estos de los contenidos de la conciencia. Un modelo transpersonal considera nuestra conciencia habitual como un estado restringido por una actitud defensiva. La conciencia habitual es un estado restringido por una actitud defensiva. Este estado habitual se encuentra inundado, en medida tan notable como poco reconocida, por un flujo continuo de pensamientos y fantasías, en gran parte incontrolables, que responden a nuestras necesidades y defensas. Con palabras de Ram Dass, todos somos prisioneros de nuestra mente. Darse cuenta de esto es el primer paso en el viaje de la liberación. O sea, quien no puede observar sus pensamientos y darse cuenta de que está prisionero de ellos, no puede liberarse. Solo el que se da cuenta de esto es el que se libera. La conciencia óptima se considera como un estado considerablemente más amplio y potencialmente accesible en cualquier momento, a condición de que se pueda relajar la contracción defensiva. Mientras estoy defendiéndome, estoy contraído, estoy a la defensiva, ¿no? Entonces, si yo no logro acceder ahí y relajar esa contracción, no me puedo liberar. Por ende, la perspectiva fundamental en crecimiento señala la necesidad de abandonar esa contracción defensiva y apartar los obstáculos que se oponen al reconocimiento de esa potencialidad de expansión siempre presente, aquietando la mente y reduciendo la deformación perceptiva. Fíjense en que los que estudian el curso de milagros, ¿no?,
ya saben todos que un milagro es un cambio de percepción. Es que nuestra percepción está deformada. Y hasta que yo no observe eso y me dé cuenta de que hasta qué grado está deformada mi percepción, mi particular modo de ver, perdón, y sienta esa necesidad, ese anhelo interno de dejar de estar siempre contraído y a la defensiva y apartar los obstáculos para poder reconocer este potencial de expansión que está siempre presente en mí. Y eso lo logro, como dice acá, aquietando mi mente y reduciendo esta deformación perceptiva. Nada va a cambiar, nada, siempre va a pasar lo mismo, o sea, se va a seguir repitiendo, ¿no? Me voy a seguir quejando del mundo como es, de cómo soy yo, cómo son los demás, ¿eh? Buscando fórmulas mágicas por ahí y a ver qué pasa, ¿no? Por eso les digo, como lo plantean estos autores, es muy interesante. Puede ser que haya términos que les parezcan complicados, pero van a ver que después los van a captar fácil. La tarea fundamental que da la clave de muchas realizaciones es el silencio de la mente. Y el silencio de la mente no significa que me tengo que ir al retiro espiritual, ni que tengo que estar en casa en total silencio, o aislarme del mundo y encerrarme bajo llave, que es la única manera de tener silencio de la mente, ¿no? En verdad, cuando se detiene el mecanismo mental, se hace toda clase de descubrimientos. Y el primero es que si la capacidad de pensar es un don notable, la capacidad de no pensar lo es aún más. Vieron que acá, para nosotros, pensar es terriblemente importante. Parece como que si no pienso no existo, no soy nada. Tengo que pensar mucho, vamos a pensar. Pero cuando descubrimos que cuando esta actividad mental cesa, y cesa porque yo quiero que cese, no porque me tomé la pastilla milagrosa, ni el yuyo mágico, ni no sé qué. No, es que ejerzo mi voluntad. O sea que me doy cuenta, ¿sí?, de que esos pensamientos me están torturando porque yo quiero. ¿Bien? Cuando hago este descubrimiento, ¿no?, de esa capacidad de no pensar, que es mucho más notable que la de pensar, ¡oh, eureka! Ahí se empieza a hacer la primera luz. Desde la perspectiva transpersonal se afirma que existe un amplio espectro de estados alterados de conciencia, que algunos son potencialmente útiles y funcionalmente específicos, es decir, que poseen algunas funciones no accesibles en el estado habitual, pero carecen de otras, y que algunos de ellos son estados verdaderamente superiores. Y fíjense que lo pone entre comillas. Ahora después vamos a ver más adelante todo esto, los estados alterados de conciencia y todo esto, a ver qué es. Superior se usa aquí en el sentido de que significa que poseen todas las propiedades y potencialidades de los estados inferiores más algunos adicionales. Por otra parte, el punto de vista tradicional en Occidente sostiene que no existe más que una gama limitada de estados, por ejemplo, la vigilia, el sueño, la embriaguez y el delirio. Aparte de ello, a casi todos los estados alterados se los considera nocivos y se ve en la normalidad, por eso está entre comillas, la situación óptima. Por eso a veces darme cuenta, ¿no?, de qué es ser normal en este mundo es bastante complicado, ¿no? Porque llega un punto que decimos, ¿pero qué es normal? Si nuestro estado habitual se considera a partir de un contexto expandido, de ello resultan algunas implicaciones inesperadas. El modelo tradicional define la psicosis como una percepción de la realidad que, además de estar deformada, no reconoce la deformación.
Visto desde la perspectiva de este modelo de múltiples estados, el nuestro habitual satisface esta definición en tanto que es subóptimo, ofrece una percepción deformada de la realidad y no alcanza a reconocer esa deformación. ¿Mm? O sea, todos en realidad vemos esto que llamamos la realidad, la percibimos de manera deformada y nos creemos que somos todos muy normales acá. Pero es que no nos podemos dar cuenta de esa deformación. No sé, alcanzamos a reconocerla. ¿Sí? De hecho, cualquier estado de conciencia es necesariamente limitado y sólo relativamente real. De aquí que desde esta perspectiva más amplia se pueda definir la psicosis como un estar apegado o encontrarse atrapado en un solo estado de conciencia, cualquiera que sea. Como cada estado de conciencia no revela más que su propia imagen de la realidad, de ello, se sigue que la realidad tal como la conocemos, y esa es la única forma en que la conocemos, también es sólo relativamente real. Dicho de otra manera, la psicosis es el apego a cualquier realidad aislada. Bueno, con esto medio que nos está diciendo que estamos todos psicóticos. O sea, todos estamos apegados a nuestra percepción, a una manera de ver. Y creemos que esa es la correcta. Y el poder observar esto es el primer paso para lo que todos acá quieren, que es iluminarse y despertarse. Claro. Pero hay mucha confusión, ¿no? Es que es sencillo. Si estoy apegado, no puedo ver más allá de mis narices. Entonces yo creo que las cosas son así, ¿no? Por eso fíjense que en el curso de milagros se habla de que una de las características del maestro de Dios es la mentalidad abierta. Pero parece ser que eso no le llamamos a otra cosa, mentalidad abierta acá. A ser muy inteligente, no sé a qué le llamaremos, pero realmente tener una mentalidad abierta es aquel que no sabe nada. Aquel que dejó de pensar, que tiene esa capacidad de no pensar. Oh, qué bonito esto. Está muy interesante. Hola Alejandro. Bien. Contenta de que anden por aquí. Por lo menos hay dos que están acá escuchando. Bueno, parece que hay otros que están ahí, que no están en el chat escuchando. Después, bueno, lo pueden escuchar porque ya saben que YouTube lo deja ahí colgado, ¿no? Fíjense en qué interesante, ¿no? Porque es que si no nos tomamos estos momentos para reflexionar, ¿no? Por eso a mí me gusta compartir estas cosas. Pues este libro hace bastante que me lo compré y he subido algunos videos de este libro en el canal. Pero no es lo mismo hacerlo así en un directo porque uno puede sacar otras conclusiones, ¿no? Me gusta compartir estas cosas porque es que me di cuenta que es que la única manera de que la mente vaya ablandando. Porque si no nos quedamos con cositas así hechas y estructuraditas por ahí que le agarramos a uno al otro, vamos a aplicar lo que dice Pepe, lo que dice fulano, ¿no? Nos convertimos como en seguidores, ¿no? Y acá el asunto es no ser seguidor de nadie, sino realmente poder ir hacia ese punto, ¿no? Dentro nuestro, esa capacidad que tenemos todos, que tenemos que querer ponerla en práctica, no en marcha, la capacidad de discernimiento, de indagación, de cuestionamiento. Porque si no me cuestiono, el que no se cuestiona la realidad no puede despertar nunca. ¿Mm? Otras palabras de este famoso Ram Dass. Vieron que este Ram Dass fue un famoso, uno que un despierto de la no sé qué época, que por lo que yo escuché, parece ser que este Eckhart Tolle también aprendió muchas cosas de este Ram Dass, ¿no? Tiene como unos libros por ahí. Ahí en internet, fíjense, pongan Ram Dass que van a ver, que van a encontrar material de este hombre. Muy interesante, porque con unos gráficos, y uno hace unos dibujitos, ¿no? Unas cositas que va explicando. Dice, crecemos con un plano de existencia al cual llamamos real. Nos identificamos totalmente con esa realidad como algo absoluto y desechamos las experiencias
que no son congruentes con ella. Lo que Einstein demostró en física es igualmente válido en todos los demás aspectos del cosmos. Toda realidad es relativa. Cada realidad es válida solo dentro de determinados límites. No es más que una versión posible de la manera de ser de las cosas. Hay siempre múltiples versiones de la realidad. Despertarse de cualquier realidad aislada es reconocer que su realidad es relativa. Fíjense en que esto también hace mucho énfasis el curso de milagros cuando habla de esas famosas leyes del caos. Si para mí mi realidad es donde yo solamente estoy enfocado y miro ahí y es mi pequeño punto de vista y no salgo de ahí, voy como el caballo con la anteojera, ¿no? Es una realidad aislada, mi realidad, ¿no? Y no reconozco que es relativa, que toda realidad es relativa, que no puede ser que solo esta manera de ver sea la acertada, o sea, mi verdad. Estoy continuamente en el caos, por eso el curso le llama las leyes del caos, para mostrarnos cómo funcionamos nosotros aquí. El que despierta se da cuenta que todo aquí es relativo. Por eso el curso de milagros, fíjense en que nos habla de eso, de que esto es una alucinación, una ilusión. No es real. Pero no es que no es real porque yo toco la mesa y la toco y digo, no, si la mesa está acá es real. No, no es real mi interpretación. Eso es lo que no es real. Y tenemos que tomar conciencia de esto, porque así estamos operando, ¿no? Si yo no me doy cuenta de esto, por mucho que practique, no salgo de ahí. Hola Ángel, bienvenido. De tal modo, la realidad que percibimos refleja nuestro propio estado de conciencia. Y jamás podemos explorar la realidad sin hacer al mismo tiempo una exploración de nosotros mismos, no solo porque somos, sino también porque creamos la realidad que exploramos. Ahí es donde nosotros somos creativos, donde creamos nuestra realidad. Cuando nosotros realmente estamos en unidad, por eso vieron que el curso de milagros habla de esto de las creaciones, pero yo puedo crear solamente cuando sé quién soy, cuando estoy en unidad, integrado en mí. Mientras yo siga creyendo que las cosas son así como yo digo y esté funcionando de esa mente programada, lo único que voy a hacer es fabricar, no estoy creando nada. Entonces, eso que yo veo ahí, eso que yo percibo ahí, ¿sí?, está mostrándome mi estado de conciencia. Por eso cuando también el curso dice que lo externo es un reflejo de lo interno, es que claro, yo veo lo que creo. De acuerdo a lo que creo es lo que veo. Entonces, es muy importante, como dicen estos autores, explorar en nosotros mismos. A ver qué, cuestionarme mis creencias, lo que yo valoro, ¿no? Si yo no me detengo a hacer este trabajo, entonces es que ahí todo va a seguir funcionando igual. Porque esto no es un trabajo que lo voy a lograr con mis manos ahí en la forma, cambiando los muñequitos del lugar y los muebles del lugar, como siempre decimos. Cambiar los muebles del lugar me va a hacer que parece todo más cómodo, pero sigo en una zona de confort. El verdadero vaciamiento, ¿no? Por eso fíjense en que toda la gente está enloquecida con esto, estar en estado cero y vacío, pero es que a veces somos conscientes de qué significa realmente eso. Es una cosa que piensan que porque hagan algo, no sé, les va a llegar. Sí, me va a llegar cuando yo realmente vaya dentro mío. Y que me dé cuenta que por mucho que yo mueva los muebles para aquí y para allá, no pasa nada. Cambian de lugar, sí, las formas, sí, todo muy lindo. Es como decir, bueno, me separo de esta pareja que tengo porque no lo aguanto más. Pero que me va a venir otra igual. Porque hasta que no se produzca un cambio interno en mí, no va a cambiar mi realidad. Va a seguir siendo la misma, voy a seguir percibiendo igual. Porque todo el conflicto está en mí.
Entonces, por eso se habla tanto hoy en día de la responsabilidad. Es que si no me doy cuenta que soy yo el que experimenta, que soy yo el que percibe, y me hago cargo, o sea, me empodero, tomo el poder, ahí soy soberano, dueño de mi vida. Mientras tanto soy un pobre corcho nadando en el mar, que la corriente lo lleva para acá, para allá, ¿no? Fíjense en cuántos movimientos hay fuera en el mundo. Hay los que creemos que las vacunas, ahora que está de moda, los antivacunas, los anti no sé qué, los que no sé qué, los que no sé cuánto. Y nos unimos a esos grupos, porque creemos que es así. No me cuestiono. ¿Mm? Si no me cuestiono y no siento y voy dentro mío, y realmente siento que eso para mí es así, porque lo siento, porque lo intuyo, entonces me voy a dejar llevar de las narices por cualquiera, o sea, le voy a regalar mi poder a cualquiera. No, el poder es mío, pero no el poder tiránico, el poder para subyugar a otros, no, es el poder de saber quién soy. Ahí, cuando sé quién soy, entonces pasa eso como le puse al curso. Se caen las máscaras. Lo que pasa es que lo que yo no quiero es que se caiga la máscara. No, las voy pintando de diferentes colores las máscaras. Hoy me pongo una, mañana otra, en unos años más adelante pruebo con otra. Por eso las industrias cosméticos hacen tanta plata. Porque se valora mucho eso. Ay, qué bonita que está esta mujer, tantos años que tiene, miren, ni una arruga. Ay, qué belleza. Claro, lo que pasa que ella come así y hace el tratamiento no sé qué y no sé cuánto, y yo voy a hacer lo que hace fulana, ahí ya se hace otro paradigma y todos creen en esa y van detrás de esa. Porque es muy bonito ser así, como esa. ¿Podemos cuestionarnos esto? Yo me lo he cuestionado. Después decimos que somos libres, o queremos ser libres, pero ¿qué voy a ser libre si tengo que pertenecer siempre a algún movimiento de algo? Nunca puedo ser yo mismo. Ah, no, tengo que ser como otros. Y después, si no, están los otros que también quieren que los otros sean como él. Entonces se transforman en gurú y buscan un montón de personas a quienes engañar y conseguir muchos fieles para que todos le digan, claro, y lo alaben y... Así estamos. A mí me gusta decir estas cosas, yo sé que algún día me van a tirar con algo por decir todo lo que digo, pero bueno, yo me hago cargo. Porque la verdad que para seguir mintiendo, o sea, para sentarme acá y mentirle a la gente, la verdad prefiero ponerme a hacer otra cosa. Hago manualidades, cocino y qué sé yo. Yo siempre digo, me voy a hacer un canal de cocina que es mucho menos comprometedor. El condicionamiento. Este es otro problemilla. Primero la conciencia, ahora el condicionamiento. Respecto del condicionamiento, el enfoque transpersonal sostiene que la gente está mucho más encerrada y atrapada en su condicionamiento de lo que se da cuenta. O sea, primero me tengo que dar cuenta de que estoy condicionado. Condicionado. No como el aire acondicionado, no, condicionado. A condición. Si esto, lo otro. Si esto, lo otro. Que somos como robots. Si no me doy cuenta de mi condicionamiento, voy a seguir condicionado. Pero es posible liberarse de ese condicionamiento. No es imposible. Siempre y cuando yo quiera ejercer mi poder. Mi poder. Esto se trata de ser poderosos. No ser débiles como ya venimos siendo toda la vida, porque para eso, bueno, sigamos igual. No. Empoderarme, realmente, ser poderoso. No ser ni feminista, ni machista, ni altruista, ni populista, ni algunista, ni pertenecer a ningún ismo. No, sino hacer valer mi verdadero poder, mi poder. Bien, yo me puedo liberar de mis condicionamientos. No necesito ser un condicionado toda mi vida. Bien.
El objetivo de la psicoterapia transpersonal es esencialmente sacar a la conciencia de esa tiranía condicionada de la mente. Nosotros somos nuestros propios tiranos, como si tuviéramos un Hitler interno ahí. Y podemos sacar a nuestra mente de esa tiranía a la cual creemos estar sometidos. Una meta que se describe con más detalle en el epígrafe dedicado a la identidad. Ahora cuando veamos lo de la identidad van a ver. Una de las formas de condicionamiento que las disciplinas orientales han estudiado en detalle es el apego. El apego se vincula íntimamente al deseo y significa que el resultado del no cumplimiento del deseo va a ser el dolor. ¿Ven? Cuando estamos condicionados, yo deseo una cosa y si no tengo esa cosa que deseo, entonces sufro. Así es, nomás, es sencillo. Por consiguiente, el apego desempeña un importante papel en la causa del sufrimiento. Y para la cesación, o sea, para que termine ese sufrimiento, es fundamental la renuncia al apego. Y ahora vamos a ver lo que es renunciar al apego, porque después nos vamos para el otro extremo y decimos, pero entonces yo en este mundo no tengo que desear nada, tengo que ser como un hongo, una seta, que me dé todo igual, que me dé todo igual. No, no significa eso. Por eso hay mucha confusión y es muy importante reflexionar. Esperen que voy para la siguiente. Ya se me iba para atrás el cosito este. Siempre que hay apego, la asociación con él trae desdicha interminable. Mientras seguimos apegados, seguimos poseídos. Y estar poseído significa la existencia de algo más fuerte que uno mismo. Fíjense en que esto, si nos detenemos un poco, es lo natural o normal acá en nuestra existencia. Ay, yo no sé, esto me puede, más fuerte que yo, decimos, ¿no? Ni siquiera somos conscientes o reconocemos que estamos poseídos. Después creemos que nos posee yo, alguien, una entidad, no sé qué, porque también hay de eso por el mundo. No si soy yo mismo, si estoy solo acá, hay uno solo nomás. Claro, todo me lo hago yo a mí mismo, pero es lindo decir que me lo hacen otros. Yo digo que es algo más fuerte que yo. Otra voluntad, no sé si les suena a los que... Por ejemplo, Dios. No sé Dios por qué me trajo esta desgracia. Hola, Salvador. ¿Por qué Dios me mandó estas desgracias y estos castigos? Siempre le echamos la culpa a Dios, pobre. ¿No? Pero es que si no me doy cuenta, ¿no? De mi apego grande. El apego yo lo veo, por lo menos por lo que he podido experimentar, es como un capricho. Bueno, en realidad este mundo es un capricho, ¿no? Es como que yo quiero que sean así. Las cosas tienen que ser así, así. Claro. Entonces, como no se me cumple mi deseo, pataleo. Claro, no me doy cuenta que soy infantil. No, le llamamos de otra manera. Tengo bronca. Mi vida es una desgracia. Yo no sé por qué Dios no me escucha. No sé qué. Pero nunca decimos que somos infantiles. Porque solo los niños tienen rabietas. Pero no, a mí no me hablen de estas cosas, decimos porque no es así. Lo que pasa es que, claro, todos esos los iluminados que se dan cuenta, claro, para ellos es fácil, pero para mí, pobre de mí, con todos los problemas que tengo, yo no puedo poder darme cuenta de esto. No, porque si de esto nos podemos dar cuenta todos, eso sí, si queremos. Lo que pasa es que no queremos. Por capricho, ¿no? El apego no se limita a los objetos o personas externos, porque también, fíjense, acá está bueno lo que aclaran estos autores, por eso le digo, este libro está muy interesante. Yo cuando me lo compré, la verdad, no entendí tres pepinos, les soy sincera, decía, pero ¿qué es esto chino básico? Dije, bueno, lo voy a leer y lo voy a grabar y subir a YouTube, bueno, cada uno que entienda lo que quiere, como yo. Pero más adelante dije, pero este libro está hablando... no, ahora estoy captando, claro, porque se ve que ciertas cosas fueron cayendo. Y es así como funcionamos, ¿eh?
Es como, por eso, fíjense en que en el curso de milagros, cuando habla de los velos, que tenemos muchos velos, hasta que no se nos van cayendo ciertas estructuras, ciertos paradigmas, es que decimos, ay no, esto es muy difícil para mí. Esa frase es clásica. No, esto no es para mí. No, es que, ¿por qué no es para mí? Si acá todos somos iguales. Ah, no, es que no quiero. Lo que pasa es que decir que no quiero es como que no nos gusta mucho. Y el apego, dice acá, no se limita a los objetos o personas externos, porque para nosotros estar apegado es creer que estamos apegados a una persona o a un objeto, y nada más, y eso es el apego. Además de las formas familiares de apego a las posesiones materiales, ¿no? Que está el famoso mío, esto es mío, ¿no? A determinadas relaciones, ¿no? Por eso también cuando nos referimos a nuestra familia decimos mi hijo, mi marido, mi, todo lleva el mi. Y al status quo dominante, puede haber apegos igualmente intensos a una determinada imagen de sí mismo o a un modelo de comportamiento o a un proceso psicológico. Esos también son apegos. Bueno, a la imagen de uno mismo ni que hablar, estamos todos apegados. Bien, por eso el famoso yo soy así, ¿qué voy a hacer? O él es así, porque algunos somos de que yo soy así y otros justificamos a los otros también. Pobre, ¿no ves? Él es así, decimos, ¿no? La imagen que tenemos, ¿no? Y si no, nos apegamos a un modelo de comportamiento, ¿no? Siempre hacemos las mismas cosas. ¿Y cómo vamos a pretender que las cosas cambien si siempre hacemos las mismas cosas? Ah, no, yo haciendo las mismas cosas, yo quiero que lo demás cambie. No, es que, no, tenés que romper los paradigmas. Hay que romper. Esto se llama de romper todo. Es como el castillito en la arena, pum, que se derrumbe todo. Y empezamos de vuelta. Porque si yo voy a seguir apegado a mi comportamiento o a mi proceso psicológico, que yo siempre estoy en la misma estructura y no puedo salir de ahí, de ese condicionamiento, ¿cómo voy a pretender? ¿No? Es imposible. Entre los apegos más fuertes o frecuentes que observan las disciplinas de la conciencia, están los que nos ligan al sufrimiento y a la sensación de indignidad. Este es el clásico, o sea, la víctima. La víctima es el pan de cada día, de acá. Y yo soy así, por eso sufro. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues, como dice mi mamá, ¿no? Esa sensación de que soy indigno, que no valgo. Y no, esto no es para mí, qué sé yo, ¿no? Fíjense, esto es clave, ¿eh? En la medida en que creamos que nuestra identidad se deriva de nuestros roles, de nuestros problemas, de nuestras relaciones o del contenido de la conciencia, el apego resultará reforzado por la zozobra de la supervivencia personal. De esto mismo habla el curso de milagros con otros términos, pero no importa, acá parece más sencillo. ¿Quién sería yo, como dice Byron Katie, sin estos pensamientos? Fíjense en que el trabajo de Byron Katie es fabuloso. Yo siempre digo, si ustedes quieren salir, tienen que querer, porque hay que someterse a eso, a ese trabajo. Ella, la primera pregunta que hace para cuestionar ¿es verdad? Si a cada pensamiento que surge en mi mente yo le pregunto, ¿es verdad? Se cae por sí solo el pensamiento, porque ya ni siquiera puedo sostenerlo, no sé si es verdad o no. ¿No? Estoy absolutamente seguro de que es verdad. Si me doy cuenta de cómo me siento cuando tengo ese pensamiento, lo voy a querer soltar rápido. Y si me doy cuenta de quién puedo ser cuando no lo tengo, mucho mejor. Pero no, porque nosotros, nuestra identidad, esa identidad falsa, porque es falsa, está basada en ese rol que yo sostengo. Soy la madre de Pepe, y la madre de Pepe es así, 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 y debo
mantener la cordura y siempre comportarme así, de esta manera, porque si no, ya mi hijo, ¿qué va a pensar de mí? ¿No? En mis relaciones, ¿cómo tengo que ser? Vivo apegado a eso. ¿Por qué? Porque si yo, digamos, esa identidad, ¿no?, que me formé de mí, se cayera, ¿qué sería de mí? Como dice acá, si renuncio a mis apegos, ¿quién seré y qué seré? ¿Ven? Cuando se caen las máscaras, es terrible. Vamos a comprar el pegamento rápido para pegar la máscara, y se me cae y se me rompe, y me la pongo de vuelta, ¿no? Y eso lo experimentamos también con nuestro deterioro físico. Observen. Porque claro, nos vamos mirando al espejo y cada vez nos vemos peor. Y decimos, uy, ¿y ahora qué hago? No tengo plata para la cirugía estética. No, bueno, voy a comprar unos maquillajes y me voy a pintar un poco. Bueno, los hombres no sé qué harán, se teñirán el pelo, no sé, irán al gimnasio. Bueno, algo para dar un buen aspecto físico. Porque no puedo dejar de ser esta imagen, que yo creo ser. Porque si renuncio a todos mis pequeños ídolos y apeguitos, ¿qué va a ser de mí? Por eso, fíjense en que eso es lo que nosotros no queremos soltar. Por eso a mí me causa mucha gracia cuando la gente habla, ¿no? Porque parece, nosotros lo hacemos como eslogan, hacemos las campañas publicitarias. Agarramos un eslogan que dice fulanita o fulanito ahí por YouTube y decimos, suelta y confío, suelta y confío. Pensamos que porque repetimos como el papagayo, entonces nos va a venir la iluminación. Miren, si fuera así de sencillo, yo les digo, ya estaríamos todos iluminados. ¿No será que hay que hacer otra cosa? ¿Que hay que soltar algo más profundo? ¿Que es este yo pequeño que no lo quiero largar ni a gancho? ¿No? Claro. No, eso lo dejo para, no sé, más adelante. Bien, y acá viene el tema crucial, que es la personalidad. La personalidad. La mayor parte de las psicologías anteriores han concedido un lugar central a la personalidad. Y de hecho muchas teorías psicológicas sostienen que las personas son su personalidad. Es interesante señalar que el título que más comúnmente han recibido libros sobre la salud y el bienestar psicológico ha sido The Healthy Personality, la personalidad sana. Por lo común se han considerado que la salud es algo que implica principalmente una modificación de la personalidad. Sin embargo, desde una perspectiva transpersonal, a la personalidad se le concede relativamente menos importancia. Se la ve más bien como un solo aspecto del ser, con el cual el individuo puede identificarse pero sin que sea necesario que lo haga. En cuanto a la salud, se considera que implica principalmente un apartamiento de la identificación exclusiva con la personalidad más que una modificación de ella. Como que hay una cosa rara, ¿no? Porque, no es rara, ya es común. Fíjense en que es muy normal acá en el mundo, ¿no? Vamos a decir las cosas normales del mundo, el ego es así. ¡Qué personalidad! ¡Qué personalidad! ¿No? O dar aspecto de que uno tiene buena salud. Buena salud. Lo más importante es salud, dinero y amor. Hay una canción acá en Argentina también. El que tenga esas tres cosas, no sé, un vals, una canción, no sé qué. Es lo más importante. Tener salud, dinero y amor. Ya. Hay que tener esas tres cosas para ser feliz acá en el mundo. Si te falta algo de eso, sonaste. Ya no podés ser feliz. Y por lo general a algunos nos faltan las tres, pero bueno. Siempre algunas nos falta, ¿no? Y fíjense en que acá los autores, ¿no? Hacen hincapié, ¿no? Que dice que la salud es algo que implica principalmente una modificación de la personalidad. Yo tengo que modificar mi personalidad para poder tener salud. Y ahora vamos a ver por qué lo dicen. De manera semejante, el drama o la historia personal que cada uno, hombre o mujer, puede contar de sí mismo, se enfoca también desde un ángulo diferente. De acuerdo con Fadiman, los dramas personales son un lujo innecesario
que se introduce en un funcionamiento pleno y armónico. Son parte de nuestro bagaje emocional y generalmente para una persona es benéfico alcanzar cierto grado de desapego o desidentificación respecto de sus propios dramas y de los dramas personales ajenos. Este asunto de la historia, ¿no? También como dice Byron Katie. ¿Quién sería sin tu historia? Ay, nadie, se me cae todo. ¿Quién soy? ¿De qué hablo si no tengo para hablar de mi historia? ¿No? Como que es muy importante para nosotros la historia. Y desidentificarnos de ese drama y vivir sin drama, hasta parece soso y aburrido. Es como que la vida no tuviera encanto, o sea, si no tenemos drama. Y sin embargo, todo el trabajo consiste en eso. Por eso, tenemos que preguntarnos, ¿realmente qué quiero? ¿Quiero paz? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué busco acá en este mundo? Porque llega un momento que no sabemos ni lo que buscamos, ¿no? Porque por eso el Balsecar este famoso dijo, el buscador es lo buscado. Es que cuando me doy cuenta que yo soy eso que ando buscando por ahí, dejo de buscar. Ah, estaba aquí. Ah, ¿no? ¿Para qué seguir por otros lados? Lo que yo tengo que desidentificarme es de esta dramaturgia del mundo, de esta obra de teatro gigantesca que hemos montado entre todos, y después cada uno se hizo su propia obra de teatro personal, ¿no? Su cinematografía interna, en la cual se narra diferentes películas. Bueno, cada uno le pone sus personajes y sus cosas. Esos dramas, tanto mi drama como los dramas del otro, que encima decimos, ay, yo que estoy tan preocupado por lo que le pasa a Pepito. Y decimos que eso es ser buena persona. Preocuparse y estar muy atento a los dramas ajenos. No, acá yo diría que se llama ser chusma, ¿no? Por eso también la Byron Katie lo dice. ¿En qué asunto estás? ¿En los de los demás? ¿Estás en los asuntos de Dios o estás en tus asuntos? El que está en sus propios asuntos es el que crece. El que está en los asuntos de los demás y en los de Dios, porque hasta sabe lo que Dios va a hacer, hay gente que sabe hasta más que Dios, o lo que es mejor para todos los demás, ¿no? Eso parece ser que son gente muy importante para el mundo. No, el importante para el mundo es el que se ocupa de sí mismo y se deja de andar mirando para afuera a ver lo que hace el otro. Tengo que mirarme yo, lo que estoy haciendo yo, observar mi propio personaje en acción. Ese es el que crece. La identidad. Es un concepto al que se asigna importancia decisiva y que conceptualmente se extiende más allá de los límites que son tradicionales en Occidente. Las psicologías tradicionales han reconocido la identificación con los objetos externos y la han definido como un proceso inconsciente en el cual el individuo se asemeja a alguna cosa o siente como alguna otra persona. Las psicologías transpersonales y las orientales también reconocen la identificación externa, pero sostienen que la identificación con procesos y fenómenos internos, intrapsíquicos, es aún más importante. Aquí se define la identificación como el proceso en virtud del cual algo es vivenciado como en sí mismo. Me parece un poco complicado lo que dice. Vamos a rebobinar. Claro, cuando nosotros decimos identificarse, parece que medio como que lo tomamos como ver, ¿cómo se llama? Como emular, como ser como, ¿no? Me parezco a, siento como. Pero las psicologías transpersonales que trascienden la persona hablan de esta identificación externa, ¿no? Con cosas externas, pero también sostienen que estamos identificados con procesos y fenómenos internos, con lo que pasa en nuestra psique, ¿no? Y eso es mucho más importante. O sea, este canto que me canto, este cuento que me cuento en mi mente. Aquí se define la identificación como el proceso en virtud del cual algo es vivenciado como en sí mismo. O sea, estoy tan identificada con eso que yo creo ser eso.
Llega un punto que me fundo y me confundo, ¿no? Claro, después me dicen que soy el ser y el Hijo de Dios y no me entra ni con un calzador de zapato. Es imposible, ¿no? Además, este tipo de identificación pasa inadvertido para la mayoría de nosotros, incluyendo psicólogos, terapeutas, estudiosos de la conducta, dada la gran medida en que nos afecta a todos. Es decir, que estamos tan identificados que jamás se nos ocurre siquiera cuestionar aquello que con tal claridad nos parece que somos. Parece que lo tenemos claro, porque hay gente, vieron, que dice, yo la tengo clara, yo ya sé cómo son las cosas, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué me voy a cuestionar? Las identificaciones consensualmente validadas, pasan inadvertidas porque no se ponen en tela de juicio. Eso ocurre en todos los ámbitos. Las cosas son así y son así. Ya está. Así. Ni que hablar en la familia cuando el padre dice, acá las cosas se hacen como digo yo, y basta. Nadie va a poner en tela de juicio, ¿no? Por eso vieron que si uno dentro de la ilusión es muy importante, todos dicen, ay, no, lo que dijo este hombre o esta mujer, nadie lo pone en tela de juicio. Bien. Entonces, como colectivamente todos nos identificamos con esa cosa y decimos que las cosas son así y no hay manera. Es más, cualquier intento de cuestionarlas puede chocar con considerables resistencias. Los intentos de despertarnos antes de tiempo suelen ser castigados, especialmente por quienes más nos aman, porque ellos, a quienes Dios bendiga, están dormidos. Es como que encima digo, no, mejor yo quería despertar y seguir este camino, pero claro, como todos a mi alrededor están todos dormidos, bueno, ¿qué va a hacer? Me voy a unir a ellos y seguir así como estoy, ¿no? No va a ser que sea castigado por avisparme antes de tiempo. Especialmente por aquellos que me aman, que ahora me van a rechazar. Van a decir, ¿qué le pasó a esta? ¿Se le explotó un cohete en la cabeza? ¿Qué le agarró? ¿No? ¿Es así o no es así? Piensan que cualquiera que se despierte o que se dé cuenta de lo que se toma por realidad es un sueño, se está volviendo loco. Ay, esto no sé por qué me suena el curso de milagros, ¿no? Claro. Cuando recién empezamos a estudiar el curso de milagros, que, bueno, primero lo decimos de papagayo. Ay, qué suerte, el mundo no existe, todo es una ilusión, y andamos re chuchi contentos. Los demás nos miran y dicen, ay, ¿qué le pasó a esta? Se le soltó la chaveta, volvió loca, dice que estamos soñando, que todo es un sueño. Se está volviendo loca. Claro, ese miedo, por eso tratamos de consensuar y queremos que haya otros, convencer a otros de que piensen igual que nosotros para decir, no soy la única loca en el mundo. Bueno, esto les va a pasar a todos, porque es lo normal. Es como que, claro, es que ya no podemos ver como parece que ven los otros, ¿no? Es que, bueno, ya me di cuenta, decir que es un sueño, pero no necesitan contárselo a nadie, no le digan a los otros que es una ilusión, ustedes déjenlos que ellos crean que es todo verdad. Como dice Gary Redknapp en sus libros, ¿no? El que es presidente se cree que es presidente y que es muy importante para el mundo. Y bueno, déjenlo que siga con su cuento y su imaginación y su sueño. ¿Eh? Pero esto es como que da chuchi. Parece que mejor, ¿no?, seguir como estábamos antes. La identificación de la conciencia con el contenido mental hace que el individuo no llegue a percatarse del contexto más amplio de la conciencia que abarca este contenido. Claro, como estoy identificada con un contenido, o unos cuantos contenidos, nada más, no me puedo percatar del contexto que contiene ese contenido, a lo más grande. No me doy cuenta. Si la conciencia se identifica con el contenido mental,
este contenido se convierte en el contexto a partir del cual se contempla cualquier otro contenido y experiencia mental. Por eso lo que vemos aquí fuera es el contenido de nuestra mente. Todo el contenido de mi mente es lo que yo veo aquí fuera. A esto que yo le llamo el mundo es así, la gente, todo esto que me rodea, porque es el contenido que hay en mi mente. Así, el contenido convertido en contexto interpreta ahora otro contenido y determina el significado, la percepción, la creencia, la motivación y el comportamiento, todo de manera que sea congruente con ese contexto y lo refuerce. Todo ese contenido, por eso el trabajo interno consiste en deshacer el contenido de la mente inconsciente, ¿no? Todo ese contenido que hay en mi mente, si yo nunca lo cuestiono ni lo miro, por eso el perdón es mirar al ego sin juzgar, no hago este trabajo, ¿no? De dar el paso atrás, de observar, de preguntarme, cuestionarme, ¿es verdad esto? ¿No? Y todo esto, la mente no se puede liberar. Entonces, claro, sigo percibiendo todo igual, de acuerdo a mis creencias, y estoy motivado por estas cosas que yo creo que son reales, ¿no? Y se va reforzando esto en mi mente, se va como cristalizando. Además, el contexto moviliza procesos psicológicos que a su vez lo refuerzan. Como que estamos así, operando, como decía antes los autores, ¿no? Condicionadamente. Por ejemplo, si el individuo acierta a pensar, estoy asustado, y al observar ese pensamiento lo ve como lo que es, o sea, nada más que otro pensamiento, entonces ejerce poca influencia sobre él. O sea, si yo estoy asustado y me doy cuenta de que yo estoy asustado, es como que se me disminuye el susto. Pero es que si yo no me doy cuenta, ¿quién es ese que está asustado? Entonces entro en el asunto del asustado, ¿no? No puedo diferenciar. Sin embargo, si me identifico con él, ¿ven? Entonces la realidad en ese momento es que el individuo está asustado. Y es probable que genere toda una serie de ideas y emociones de miedo y se identifique con ellas, que interprete como miedo sentimientos todavía inciertos, que perciba el mundo como atemorizante y que actúe de manera temerosa. Es decir, que la identificación moviliza un proceso profético que se autorrealiza, en virtud del cual la vivencia y los procesos psicológicos validan la realidad de aquello con lo cual el sujeto estaba identificado, ¿no? Es como que parece como la película de la Matrix, ¿no? Es que si yo estoy identificada y creo que es muy real esto, por eso el curso de milagros, fíjense, cuando comienza dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Es que, ¿qué pasa? Es que yo no sé diferenciar lo que es real de lo que es irreal. Yo creo ser real como persona, como cuerpo. Claro, más vale me voy a sentir amenazado. Yo creo que soy muy real. Claro, pero hay que profundizar en eso. Porque es que realmente que si no trabajamos ahí, entonces vamos a vivir atemorizados. Porque yo no sé quién soy. Por eso, vuelvo a repetir, le puse quién eres cuando tus máscaras se caen, ¿no? Ahora, mientras quiera seguir sosteniendo la máscara, puedo hacerlo. Tengo todo el sagrado derecho del mundo, ¿no? Y nadie tiene derecho a decirle a los demás, perdón, que despierten. No. Es algo que mejor dejar todo como está. Cada uno ocúpese de sí mismo y dejen que los demás vayan a su ritmo. Eso es muy amoroso. No amoroso y poco amoroso es querer que el otro se despierte. Bien, a la persona identificada con la idea de estoy asustado le parece que todo demuestra la realidad y la validez de su miedo. Recuérdese que la identificación hace que la persona no se percate del hecho de que su percepción emanada de la idea de estoy asustado, porque ahora esta idea no es algo que se puede ver, sino más bien aquello a partir de lo cual se ve y se interpreta todo lo demás. Yo siento que estoy asustado y me experimento asustado,
Y no me cuestiono de dónde me viene y si es real que estoy asustado ni nada de eso. Para mí mi realidad es que estoy asustado. Y mi realidad demuestra que tengo motivos suficientes ahí fuera para estar asustado. Por eso en el curso de milagros vieron cuando dice que convocamos a los testigos, a esos testigos del miedo, o sea, nosotros, la mente que somos, convocamos a los testigos que atestiguen que realmente es así. Porque yo necesito que las cosas sean así. Porque creo que así voy a dejar de sentir miedo. O sea, no me hago responsable, no tiene nada que ver conmigo. Yo siento miedo por esto que está pasando ahora aquí, que no tiene nada que ver conmigo. ¿Ven? Ahí me perdí pista, porque ya estoy proyectando, estoy culpando. El que proyectó es porque estoy culpando, ¿no? Estoy sacando la culpa de encima. Yo creo que me la saco. No me saco nada. La conciencia, que podría ser trascendente y estar más allá de cualquier toma de posición, se ha visto ahora restringida a considerar el mundo desde una única perspectiva que se autovalida. Es similar al proceso que se da con los modelos no reconocidos, tal como lo describimos antes. Estamos dominados por todo aquello con lo cual nuestro ser se identifica. Miren qué frase esta, ¿no? Estoy dominado por todo aquello con lo cual estoy identificado. Si lo pudiéramos ver así, la verdad que es revelador, ¿no? Podemos dominar y controlar todo aquello de lo cual nos desidentificamos. Podemos dominar y controlar todo aquello de lo cual nos desidentificamos. Mientras esté identificada, pierdo mi poder. No es lo que les decía antes. En tanto que estamos identificados con un objeto, eso es servidumbre. ¿Ven? Después decimos que estamos sometidos, pero si estamos sometidos a nuestra propia mente, somos esclavos, prisioneros de nuestra psique, pero que no lo queremos ver. No, le queremos seguir echando la culpa a alguien. Es probable que las ideas y creencias constituyan los operadores o algoritmos que construyen, median, guían y mantienen la restricción identificatoria de la conciencia y actúan como modelos limitadores de quienes creemos ser. Como tales, deben estar abiertos a la identificación con el fin de permitir el crecimiento. Es posible que las creencias sean adoptadas como decisiones estratégicas y defensivas, referentes a quiénes y qué debemos ser para sobrevivir y funcionar de manera óptima. Fíjense de la manera que lo explican, ¿no? Es que, por eso fíjense en que la película esta Matrix, ¿no? Que muestra ahí de fondo, vieron el Neo, creo que es Neo, porque la verdad que ya hace tanto que la vi esa película, pero muestra ese algoritmo de ceros y unos, ¿no? Detrás, en la imagen, ¿no? Es que es un algoritmo, es un constructo, pero yo estoy identificado con eso, ¿no? Y eso es lo que me limita, porque yo me lo creo profundamente. Si yo me creo profundamente que no valgo nada, es que mi realidad va a ser que no valgo nada, ¿no? Después decimos, ¿por qué nos sentimos carentes? Ay, ¿cómo puedo hacer para dejar de sentirme carente? Bueno, primero tenés que darte cuenta que vos valés por lo que sos, ¿no? Bueno, hay que trabajar mucho en uno mismo. Entonces, dice, tengo que estar como, bueno, ellos dicen abiertos, ¿no? O sea, darme cuenta de que estoy identificado, porque si es que no me doy cuenta, no puedo permitirme nada. No es que porque yo diga, me permito, me va a venir. No, es una apertura interna. Es un sí grande. Eso es aceptación, ¿ven?
un sí grande, con la boca grande. Entonces, ahí puedo observar todas estas estrategias que he urdido, ¿no? Fíjense que hasta esa palabra urdido está en el curso de milagros también, que nos habla de que podemos ver las cosas tal como son y no como las he urdido. Entonces, cuando me doy cuenta de mis defensas, ¿no? Todo eso que yo utilizo para decir que puedo sobrevivir y funcionar bien, todas mis estrategias, no dejo de ser como Napoleón, digamos, ¿no? Vieron que Napoleón parece que estaba medio chiflado. Pero bueno, acá cuántos nos creemos que somos Napoleón. Tenemos muchas estrategias, sabemos de todo, sabemos todo cómo son las cosas siempre. Cuando se recuerda que por lo común la mente está llena de ideas con las cuales nos identificamos sin saberlo, se hace obvio que nuestro estado de conciencia habitual es un estado en el que nos encontramos literalmente hipnotizados. Como en cualquier estado hipnótico, no es necesario que haya reconocimiento alguno del trance, ni de la restricción de la conciencia que lo acompaña, ni tampoco recuerdo de la sensación de identidad previa a la hipnosis. Mientras estamos en trance, lo que pensamos que somos son las ideas con las cuales nos identificamos. Como que estamos todos en un trance hipnótico. O dicho de otra manera, los pensamientos de los cuales todavía no nos hemos desidentificado crean nuestro estado de conciencia, nuestra identidad y nuestra realidad. Por algo será que el curso de milagros me dice que soy mente, ¿no? Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos hacemos el mundo, dijo Buda. Sostenemos el mundo con nuestro diálogo interno. Los mecanismos generales subyacentes en la naturaleza hipnótica de nuestro estado habitual son probablemente similares en todos nosotros, aunque el contenido varíe entre uno y otro individuo, entre una y otra cultura. Dentro de las culturas se tiende a inculcar enérgicamente y a compartir las creencias y las realidades. Porque la cultura es el culto a la locura, ¿eh? Acuérdense. Acá si vos no estás en una cultura y no haces como lo que dice tu cultura, bueno, tenés que rendir culto a la locura esa. Todos los que somos de tal país somos así, tenemos que hacer así, los que son del otro país. Observen eso. Por eso la cultura del culto a la locura. No, si acá estamos totalmente chiflados. O sea, por eso hay que observar este trance hipnótico. Yo el otro día estaba pensando en ir a hacerme una hipnosis. Después dije, no, pero si yo lo que tengo que hacer es deshipnotizarme, ¿no? Pero fíjense en cómo el mundo te lleva. Y uno cae en esas trampas. Ay, me voy a hacer una hipnosis a las vidas pasadas. A ver qué corno fui en mi otra vida. Todavía no sé qué soy en esta vida y quiero saber qué fui en la otra. Bueno, ni que hablar de los que van a los futurólogos para que le digan lo que van a hacer en la próxima o lo que les va a pasar el año que viene. Lo que es inconsciente y lo que es consciente depende de la estructura de la sociedad y de las pautas de sentimientos y de pensamientos que ésta produce. El efecto de la sociedad no se limita a atiborrarnos la conciencia de ficciones, sino que además nos impide la percatación de la realidad, o sea, darnos cuenta. Percatarme es darme cuenta, ¿no? No me puedo dar cuenta de que me doy cuenta porque estoy hipnotizado. Cada sociedad determina las formas de percatación. Este sistema funciona, por así decirlo, como un filtro socialmente condicionado y no puede haber percatación de la vivencia a menos que ésta pueda atravesar el filtro. Esto ya lo estudió el famoso Jung, ¿no? Con esto del inconsciente colectivo. Acá les puse lo que era percatación. Darse cuenta clara de algo. Tomar conciencia de ello. Eso es percatarse, ¿no? Visto desde este ángulo, parece que el ego cobrase existencia desde el momento en que la percatación se identifica con el pensamiento
que representara la constelación de pensamientos con los cuales tendemos a identificarnos y que fuera fundamentalmente una ilusión producida por una percatación limitada. Qué difícil todo lo que dice acá. Bueno, vamos a ver. Es una idea que da que pensar, tanto respecto de sus implicaciones personales como si consideramos que nuestras psicologías tradicionales de Occidente son psicologías del ego y por consiguiente estudios de la ilusión. ¿Ven? Eso es lo que hacemos nosotros aquí. O sea, dentro de la ilusión estudiamos la ilusión. A ver cómo mejorar la ilusión, por ejemplo. Soy una ilusión un poco cochambrosa. Bueno, voy a ir a ver a que me acomoden un poco. Voy al psicólogo este que me recomendaron a ver si me acomodo, ¿no? Porque parece que, ¿no? Que no voy como va el mundo, pues es algo raro. No, llegó a estar loco, ¿no? Decimos, cuando nos damos cuenta. Pero claro, como es una idea que da que pensar, ¿no? Porque claro, al principio, ¿no? Este descubrimiento, que se vaya cayendo la máscara, es doloroso, se vive muy doloroso. Después es liberador totalmente, porque uno se anima a hacer cosas locas que antes no hubiese hecho ni loco, ¿no? Porque es que ahí está la cosa, ¿no? Es que el que despierta realmente, por eso el curso de milagros para mí es un camino estupendo, ¿no? Al despertar de la conciencia, porque realmente si lo estudiamos y lo ponemos en práctica tal como dice, vamos a descubrir tantas cosas y ya como que no nos va a importar mucho lo que opinen los demás, ni siquiera lo que hagan los demás. Vamos a vivir muy centrados en nosotros mismos, pero no de una manera egoísta, ¿eh? No. Si vemos una persona que la va a atropellar un auto, lo vamos a evitar, ¿me entienden? No me refiero a eso, me refiero en lo profundo. No vamos a caer en el drama, vamos a vivir la vida sin drama. Y eso es maravilloso. Y sin rendirle culto a la locura, ¿no? Que es la cultura. O sea, más desprendidos. Ese poder ver todo eso, ¿no? Es maravilloso. Eso es realmente maravilloso. Bueno, amigos, aquí ha terminado esta primera parte de este curso. Vamos a ver el otro día que seguimos, porque todavía tenemos que terminar el otro de los encuentros sanadores, que falta poquito, y seguir con el curso de milagros, que voy a ver si más tarde me hago un rato para hacerlo del curso. Espero que les haya sido útil y que bueno, lo puedan aprovechar, y bueno, si lo comparten con otros también, ¿no? Sería útil, porque no es que uno quiera convencer a nadie, pero lo hacemos para compartir, ¿no? Quizás a alguien le pueda ayudar. Bueno, nos vemos en el próximo. Chao, gracias.